Dentro de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco se encuentra una placa que refleja la situación de nuestro país. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco, el poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es México hoy en día. El día de hoy vamos a hablar del tramo más grande de nuestro país. Hoy vamos a hablar acerca de la conquista de México. Para entender estos mitos, debemos tener en cuenta que no existe un país llamado México que fue conquistado, y no existe un país llamado España que fue el conquistador. Estos mitos, que forman parte del colectivo nacional, solo provocan que los mexicanos se sientan humillados y frustrados. Pero es un suceso histórico lleno de mentiras, lleno de contradicciones, donde el país más atrasado de Europa conquistó una civilización mágica que no tiene ningún defecto. Los tlaxcaltecas nos traicionaron. En Tenochtitlán no había corrupción. Es por eso que necesitamos que más que nunca hablar de la historia que le falta a México contar. Los aztecas fueron los grandes opresores en toda Mesoamérica. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, varios grupos indígenas se unieron a Cortés para liberarse de la opresión de los mexicas. Después de que Cortés saliera de Cuba, llegó al puerto de Veracruz en 1519, donde terminó en Yucatán, que gran parte de la población indígena hablaba maya, que gracias a Jerónimo Aguilar, que sirvió como intérprete, logrando establecer alianzas entre las comunidades indígenas, enterándose de la existencia de los aztecas. Cuando Cortés llegó a Tabasco, se encontró con un gran problema. Las personas que vivían ahí, o sea la población indígena, la hablaban náhuatl. Ahora necesitaría otro traductor aparte de Jerónimo de Aguilar que les serviría para su expedición. En ese entonces se encontró la persona más importante para la conquista de Tenochtitlán. Hablamos que Hernán Cortés conoció a la Malinche. La Malinche hablaba tanto náhuatl como maya, haciendo traductora de Jerónimo de Aguilar hacia Cortés, donde la Malinche sirvió como traductora tanto del lenguaje y de cultura, que poco a poco Cortés conoció más acerca de los mexicas y de Tenochtitlán. Cortés recibió a lo largo de su expedición varios regalos de Moctezuma, que tenía como propósito que no venga a Tenochtitlán. En junio de 1519 hace una alianza entre los otonecas y tlaxcaltecas, que se unieron a Cortés para enfrentarse a Moctezuma. En noviembre de 1519 llega por fin a Tenochtitlán, entre los volcanes donde Moctezuma en persona lo recibe con figura imponente. Cortés llega un 20 de noviembre a Tenochtitlán, junto con 600 españoles, viviendo hasta junio de 1520, donde sucederá la noche triste. Siendo expulsados a la gran ciudad, dejaron una epidemia nunca antes vista por los mexicas. La viruela fue la gran conquistadora, matando a más de la mitad de los mexicas entre 1520 y 1521, donde Cortés planearía la conquista junto con más de 1500 indígenas que ayudaron para quitar el dominio mexica. Cayendo en 1521 Tenochtitlán mediante barcos y quitando el acueducto del bosque de Chapultepec, debilitando poco a poco a los mexicas que sufrieron la epidemia de la viruela, tomando el 13 de agosto de 1521 Tlatelolco. Ahora que entendemos más a profundidad de este hecho histórico, hay que empezar a reflexionar acerca de nuestro trauma nunca solucionado acerca de la conquista. Por eso hay que preguntarnos por qué le llamamos conquista de México cuando ni siquiera hay un país llamado México como tal en 1521, si no existió después de 300 años después de la conquista, para llamar los traidores a los Malinche o a los tlaxcaltecas, o por lo menos decir que hay una conquista a un país que ni siquiera existe. ¿O por qué le insultamos al español en español con su propio lenguaje? ¿O por qué rendimos culto a la Virgen de Guadalupe, que es la máxima representación de la Iglesia Católica, esparcida por los españoles? Lo que quiero decir con todo esto es que sin la mezcla de estas dos culturas, nosotros no existiríamos como tal. Si gracias a Hernán Cortés o a la Malinche, nosotros como país no tendríamos forma, o no seríamos el país que somos hoy en día, porque somos la mezcla entre dos culturas. Somos mestizos, somos entre la combinación entre indígena y lo español. Esa es la historia que le hace México falta, que le hace México contar. Es la historia del mestizaje inicial de nuestro país. Esa es la conquista de Tenochtitlán.